Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, esperando que todos estén en casa, se estén cuidando y siguiendo todas las normas que cada país tiene para poder estar lo más exentos posibles de contagiar el virus. Somos MIG Dental y adicional a que somos MIG Dental, esto es una coalición global de profesionales en salud en contra del COVID-19. Lo que estamos haciendo nosotros los días miércoles y viernes es tratar de globalizar toda la información para que ustedes estén siempre pendientes de lo que estamos haciendo y del problema que vamos a afrontar después de que el COVID tenga una cura. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que están conectadas y vamos entonces a esperar la solicitud de la doctora Lili Pinzón, que es la directora, es la presidenta de MIG Dental, y para que nos dé un gran saludo y adicional a eso nos haga la presentación de la persona del doctor Juan Carlos el día de hoy. Esperamos un momento, por favor. Vamos a buscar entonces a la doctora. Aquí está en estos momentos. Y vamos a esperar que se conecte. Bueno, ahí está. Doctora, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Juan. Buenos días a todos los que ya entraron a nuestra transmisión. Gracias por estar acá. Claro. Yo Bueno, quería ya, decir Juan, antes, quiero hacer una acotación antes de que usted comience su reflexión el día de hoy. Y cuéntame. quería contarle a todas las personas también que están conectadas en este momento que es que nosotros somos MIG Dental, somos los distribuidores de la marca Sisu, de los protectores vocales a nivel de Latinoamérica, ¿cierto? Nosotros como empresa tenemos unos protectores vocales, ¿cierto? Unos protectores vocales para deportistas. Y fuera que son los protectores vocales para deportistas, también tenemos un protector para personas que sufren de bruxismo, ¿cierto? Que es lo nuevo que tenemos nosotros. Toba, Y adicional a eso, SOA, se llama SOA, exactamente. Y una adicional a placa de eso, algo muy bruxismo. importante, es una placa de bruxismo. Pero adicional a eso también entonces queremos contarle a toda la gente que estamos muy bien respaldados y cuando ustedes tengan este producto en sus negocios, en sus oficinas, van a tener asegurados también a todas las personas que porten esto. ¿Alguna información adicional? Pues por interno estaremos informando. Doctora, ahora sí siga usted. Bueno, Juan, muchísimas gracias por la cuña. La próxima semana, ahorita les voy a presentar la presentación que tenemos hoy, que es increíble, pero la próxima semana vamos a tener un odontopediatra que se llama doctor Tyron Rodríguez. Él ha trabajado en educación y en práctica privada acá en Estados Unidos y es líder desde que era estudiante de la Asociación Dental Hispana. Él nos va a hablar del COVID y la odontopediatría. Pero bueno, me voy a mi reflexión de hoy. Entonces dice así, lo que llamamos azar no existe. Hay una causa para todo efecto y todo efecto es la causa de otro efecto. El universo no es sino una gloriosa red de fenómenos causales. Entonces, en febrero 10 del 2020, yo entré a una reunión que me programó la Universidad de Utah para hablar con un colega que venía de España. Entonces ahí estaba Juan Carlos. Cuando entré al salón me miró y me dijo, yo te conozco. Y lo que yo le pregunté es, ¿hacías mucho deporte en la de Antioquia? Entonces hoy tenemos el placer de presentarles al doctor Juan Carlos Arango. Él es psicólogo graduado de la Universidad de Antioquia, doctor en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y realizó su postdoctorado en rehabilitación en la Universidad de New Jersey. Actualmente él trabaja en el Centro de Investigaciones de Biocruces, Vizcaya, en Bilbao, España. La reflexión con la que empecé va dirigida a que el doctor Arango y yo nos conocimos desde pequeños, porque ambos éramos de la selección Antioquia y de diferentes deportes, pero entrenábamos todos en el mismo gimnasio, en el gimnasio de Mario. Quiero agradecerle por acompañarnos hoy y por su interés en ayudar a los latinoamericanos en el acompañamiento que queremos hacer para salir todos a flote, más fortalecidos y unidos después de que pase esta pandemia. Entonces, bienvenidos. Les recuerdo,
haga las preguntas antes de que sean 5 minutos, porque ya lo último ya estamos terminando. Si tienen preguntas que no podemos contestar porque no hay tiempo, nos las hacen por el interno o las escriben acá y después vamos a tratar de contestarlas. Bueno, ahí te dejo, Juan. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Vamos entonces a esperar la solicitud de poder hacer la conversación directamente con el doctor Juan Carlos. Vamos a mirar si está en el sistema en este momento ya registrado. Aquí está. Vamos a hacer ya la conversación directamente con el doctor. Vamos a esperarlo. Y bueno, esperamos igual como dijo la doctora que ustedes comiencen a participar con nosotros. El tema hoy es un tema también muy importante y los temas que tenemos también son importantes. Si alguno de ustedes tiene un tema y quiere decir, ve, yo quisiera que escuchar este tema, pues sería muy importante también escucharlos a ustedes porque esta red es de ustedes y la participación es de todos nosotros. Vamos a esperar entonces, estamos haciendo la solicitud del doctor. Si nos está en estos momentos que está conectado, nos haga la solicitud o nos haga respuesta a la solicitud que le acaba de enviar. Vamos a mirar. Bueno. Mientras tanto, entonces, podemos hablar ustedes y nosotros, de a dónde nos están escribiendo, qué preguntas les han surgido, cómo les han parecido las charlas que hemos tenido. Sería bueno, importante, mientras se conecta el doctor, pues escucharlos a todos ustedes también. Ahí está. No pudo unirse el doctor. Vamos a ver entonces. Aquí está, entonces, vamos a mirar. Aquí estamos. Yo creo que ya estamos casi intentando para estar conectando con el doctor. Ahí está, doctor. Doctor Juan Carlos, ¿cómo ¿Cómo estás? están? ¿Cómo te ha ido? Pues muy bien. ¿Qué tal? Bueno. Disculpa ahí que no pude conectarme antes. Bueno, No, tranquilo, justo. Sí, señor, vamos muy bien, gracias a Dios. Y bueno, y muy contentos porque hay muchísima gente conectada en estos momentos que hace que el tema sea muchísimo más importante. Y bueno, vuelvo y le reitero nuevamente, gracias por estar en nuestra red de MIG Dental. Y bueno, vamos a empezar de una vez con todo esto. Y es cómo se puede ver afectada la salud mental por este aislamiento social. a ver, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Lilian por la invitación. La verdad es que, claro, lo que decía ella no la conocía, pues la conocía desde pequeño, pero nos volvimos a encontrar ahora por cuestiones del destino ahora en Utah. Y nada, muy contento de poder participar el día de hoy acá. Con respecto a tu pregunta, ¿cómo puede afectar a la salud mental? A ver, realmente nosotros, los que trabajamos en el área de la salud mental, todavía no sabemos cuál va a ser realmente el impacto que va a tener esta pandemia en la salud mental de las personas. Sin embargo, basados en estudios que se han hecho en el pasado, en personas que han estado en aislamiento social, supongamos personas que han estado secuestradas, o en algunas pandemias que hemos vivido ya muchos años atrás, o incluso datos que nos están llegando de la China, de la gente que estuvo en aislamiento durante estos 3 meses. Todo esto nos daría a pensar de que probablemente las personas que han estado en aislamiento social por más de un mes, 2 meses, pues pueden generar una serie de problemas psicológicos y esos problemas psicológicos pueden ser problemas que pueden estar relacionados tanto a corto como a largo plazo. ¿Estos problemas psicológicos es un proceso psicológico o hay etapas para poder determinar lo que está pasando? A ver, esto más o menos desde que empezó este problema, podemos decir que la gran mayoría de personas han transcurrido por una serie de etapas a nivel psicológico. La primera etapa es la negación. Prácticamente lo que uno encuentra es que al principio la gran mayoría de personas en los diferentes países pues negaron eso, pensaron que es una enfermedad que le pasaba solamente a la gente en la China, que eso no iba a venir a nuestros países, que nosotros no nos íbamos a contagiar o que era solamente una enfermedad que solamente afectaba a personas mayores de 65, 70 años. Entonces, una primera etapa es la negación. Posteriormente, la negación, cuando las personas empiezan a ver que cada vez hay más casos, que ya la enfermedad empieza a producirse, a afectar personas dentro de su propio país, empieza a haber una serie de sentimientos de incertidumbre. Esos sentimientos de incertidumbre se van incrementando en la medida en que aparecen más casos, en que las personas empiezan a escuchar
de que hay muertes, de que hay personas en su propio barrio que se están infectando, empieza todo lo que es unos sentimientos de preparación y alerta. Las personas empiezan a almacenar alimentos pensando que probablemente esto va a ser algo donde se van a acabar los alimentos. Ha pasado esto con lo del papel higiénico, que prácticamente ha pasado en casi todos los países. Entonces, las personas empiezan a prepararse ya que están en un periodo de alerta, que no saben, piensan que en algún momento puede pasar algo y no pueden controlar eso. Luego en la alerta empiezan a vivir un proceso, especialmente un proceso de preocupación, porque realmente la gran mayoría de personas no sabe esto hasta cuándo va a durar. Muchas personas piensan que probablemente sean 2 semanas. Cuando amplían el periodo de confinamiento, pues las personas, todo esto empieza a generar una serie de sentimientos de tristeza, y posteriormente ya cuando las personas ya han pasado más de un mes en proceso de aislamiento, empieza a darse un proceso de aceptación. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas ya empiezan a darse cuenta de la magnitud del problema, empiezan a aceptar las consecuencias que están viendo que conlleva esta epidemia, y ese sentimiento de aceptación crea a las personas cierto alivio, porque ya cada vez más empiezan a informar, empiezan a saber específicamente en qué consiste la enfermedad, cómo se puede prevenir o qué hay que hacer para no contagiarse. Sin embargo, luego se pasa a un proceso en el que las personas también empiezan a experimentar cierto temor. Y el temor es lo que conlleva que muchas de estas personas tengan temor a qué va a pasar en el futuro. Voy a perder mi trabajo, voy a contagiarme, probablemente vamos a seguir así por los próximos años. Todas estas son las etapas que usualmente las personas pasan cuando se enfrentan ante una situación de esta. Sin embargo, eso no quiere decir que todo el mundo puede pasar por las mismas fases. Supongamos, el presidente de los Estados Unidos todavía sigue la primera fase, la de negación. O sea, o Bolsonaro o algunas personas siguen en la primera fase de negación pensando de que no, esto no es nada, esto no está matando a nadie, esto es simplemente una gripita. Entonces, dependiendo de la fase en que esté la persona, se pueden empezar a observar una serie de cambios psicológicos en las personas. Bueno, si la persona no tiene ninguna de estas etapas, al final que termine todo, que haya una vacuna, todo, ¿va a ser peor para esa persona por no haber cruzado las etapas o es igual? No, al final todas estas etapas, de una u otra forma, todos nosotros vamos a pasar por algunas de estas etapas. Algunos pasaremos por todas las etapas, pero algunos se quedarán más en el proceso de negación, otros se quedarán más en un proceso de preocupación, otros pasarán más a un proceso de aceptación. Entonces, lo ideal es que las personas transiten por todas las etapas hasta el momento en que ya pase una aceptación, un alivio, y ya las personas pues estén preparadas para saber qué hacer para afrontar esta enfermedad. Es decir, tengan estrategias de afrontamiento. Ese sería el proceso más psicológicamente más sano. Yo empiezo con negación, poco a poco voy aceptando, me preocupo porque realmente esto conlleva a que nos preocupemos, pero cuando ya conozco más información, cuando ya estoy más informado, acepto las consecuencias que estoy viendo, siento cierto alivio, me preparo bien y eso pues me va a llevar a afrontar todos estos problemas de una forma más adecuada a nivel psicológico. Nos pregunta Rafael, qué pena, se me desconectó a mí el aparatico. Nos pregunta Rafael, ¿cómo se puede mitigar las situaciones psicológicas en los deportistas que no pueden entrenar su deporte? Claro, ¿cómo se pueden mitigar A ver, yo pienso que la situación de los deportistas, en cierto sentido, también es muy similar a la de cualquier persona. O sea, los deportistas, claro, no podrán salir a practicar sus actividades deportivas, pero también personas que no hacen deporte, pues tampoco podrán salir a trabajar, etcétera. Entonces, ¿cómo mitigar las consecuencias psicológicas? Enseguida, a la medida que vamos hablando un poquito, que vaya teniendo un poquito, que vaya transcurriendo mi charla, voy a dar como algunos consejos relacionados Sí, para cómo mantener la salud mental durante todo este proceso de aislamiento. de acuerdo. Vamos a hacer una pregunta muy, muy importante porque hay mucha gente conectada en estos momentos del sector salud y es importante. ¿La gente va a tener miedo de ir a los consultorios odontológicos o a los lugares o a los centros médicos? Yo pienso que inicialmente, claro, cuando podamos empezar a salir, la gente va a tener miedo
de ir a cualquier parte, va a tener miedo de ir al consultorio odontológico, va a tener miedo de ir al supermercado, va a tener miedo de montarse en el metro, va a tener miedo de montarse en un autobús, va a tener miedo de ir a un restaurante. Claro, el miedo va a estar ahí siempre, eso es normal. Bueno, ¿cuáles son algunos de los problemas psicológicos que la gente puede tener durante este aislamiento? No sé si de pronto ya la hice o ya la No, hablamos. esa pregunta no me la has hecho, esa es muy importante. Algunos de los Sí, problemas psicológicos que podrían aparecer durante este proceso de aislamiento podría ser problemas de ansiedad, depresión, estrés, irritabilidad, sentimientos de apatía, problemas de sueño, dificultades en el funcionamiento sexual. También se puede observar también ciertos cambios en la conducta alimentaria y hay que estar muy pendientes porque algunas personas pueden sufrir violencia intrafamiliar o algún tipo de abuso físico o psicológico. Entonces, todos estos problemas en algunas personas, algunos de estos problemas se pueden presentar en mayor o menor medida en ciertas personas, no necesariamente en todo el mundo. ¿cómo manejar esos dos extremos? Ansiedad y depresión, ¿qué es lo más fuerte? Realmente no es que sea más fuerte el uno que el otro, es dependiendo qué es lo que presenta hay algunas personas que se sienten más ansiosas, más preocupadas, tienen más pensamientos con respecto a qué es lo que puede pasar, mientras que otras personas reaccionan más sintiéndose tristes, no queriendo hacer nada, quedándose en la cama, teniendo anedonia. Entonces, son dos tipos de sentimientos, dos tipos de emociones psicológicas diferentes, aunque usualmente pues en ciertas personas pueden tener ambas compaginadas, puede haber cierta comorbilidad. Bueno, ahora entonces vamos a hacer algo. Vamos a dar algunos consejos, ¿cierto? Prácticos para mejorar toda esta salud mental, porque realmente lo que quiere buscar la gente, o lo que quiere encontrar la gente es que esa salud mental funcione, que esa salud mental pues sea la más recomendada para poder hacer las cosas bien, porque no sabemos igual cuánto tiempo vamos a estar más aislados. Ok, entonces, una cosa muy importante que la gente tiene que tener claro es que en estos momentos de aislamiento social, el sentirse triste, el tener preocupaciones, el sentirse estresado, el que hay veces sintamos un poquito de irritabilidad, todas esas son emociones normales. Y las personas tienen que tener eso claro, que el hecho de yo estar preocupado, claro, tengo que estar preocupado porque esto es algo serio, es un problema serio, que llevo 2 o 3 semanas sin salir a la calle y me siento triste. Claro, es que es un problema para uno no poder salir de su casa, quedarse en su casa todo el tiempo. Y es normal tener todas estas emociones. Sin embargo, las preocupaciones, cuando empiezan a presentarse de forma muy repetitiva, y empiezan a crear problemas en la vida diaria de las personas, pueden llevar a que esas preocupaciones se conviertan en un trastorno de ansiedad. Lo mismo, la depresión, también los sentimientos de tristeza, en la medida en que se agudicen más, en que la persona empiece a hacer una serie de comportamientos, de no querer comer, de quedarse en la cama, de tener pensamientos o ideas de que no vale para nada, de que no vale la pena levantarse, todos esos sentimientos de tristeza podrían generar en un cuadro depresivo. Entonces, cuando tú me preguntas, Sí, vamos a hablar de consejos. sí, Entonces señor. empecemos. Entonces, ya sabiendo que la preocupación y la tristeza son sentimientos normales, hay que tener en cuenta una cosa. Usualmente, cuando nosotros experimentemos sentimientos de preocupación, que es lo que está más relacionado con la ansiedad, es muy importante tratar de hacer ejercicios de relajación, tratar de buscar y hacer ejercicios de respiración. Si ustedes colocan en Google, van a encontrar que existen muchas guías donde les van a enseñar paso a paso cómo relajar cada uno de los músculos del cuerpo y también van a encontrar cómo hacer ejercicios de respiración. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno tiene una preocupación y cuando uno está preocupado,
pues usualmente se producen una serie de cambios fisiológicos en el organismo. Las personas tienen taquicardia, las personas sudan, las personas empiezan a tener dificultades para respirar. Entonces, el hacer relajación y el hacer ejercicios de meditación, de respiración, ayudan muchísimo con todo lo que tiene que ver con los sentimientos de preocupación. Otra cosa muy importante es los pensamientos. Muy importante, lo que nosotros sabemos, los que trabajamos con salud mental, lo que nosotros sabemos es que la gran mayoría de seres humanos, se preocupa por cosas que nunca pasan. Entonces, ¿qué es una cosa? En estos tiempos de aislamiento social, es muy importante prestarle atención a la forma en la que estamos pensando en las cosas. Entonces, yo puedo dar un ejemplo. Tú llegas y ves por la televisión y ves, claro, ves todos los números de los contagios que están produciendo en tu país, de la gente que está contagiada, luego un compañero tuyo te llama y te dice que él cree que probablemente tiene la enfermedad. Entonces tú te vas por la casa y empiezas a rumiar pensamientos, empiezas a tener preocupaciones. Y a donde me lo hayan pegado a mí, y a donde yo tenga eso, y a donde yo contagie a mis niños, de pronto vas a empezar a pensar, ay, claro, pero ayer no dormí bien, probablemente es que ya tengo el COVID. O de pronto estornudas porque por cualquier situación y dices, ay, ya, es que tengo el primer síntoma. Entonces las personas empiezan a interpretar todas las cosas que hay a su alrededor conforme a las creencias que tienen. Entonces, es muy importante que cuando estemos preocupados, lo primero que tenemos que hacer es tratar de ver. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué evidencia tengo yo para pensar de que lo que estoy pensando es cierto o no? Entonces, bueno, mi amigo me llamó y me dijo que probablemente él cree que tengo el COVID y ahora yo estoy pensando que lo tengo, porque él me lo pasó, pero no tengo evidencia de que mi amigo lo tenga. Segundo, ¿cómo me lo pegó mi amigo? Hace 8 días no me veo con él. Yo llevo en casa, perdón, hace 15 días llevo acá en casa confinado. Entonces, ¿cuándo me lo pegó? Entonces, empezar a rebatir y a tratar de pensar lógicamente sobre eso. Bueno, que no, estoy preocupado porque donde se lo pegue a mis hijos. Bueno, pero los hijos probablemente no están viviendo hoy en día acá contigo en la casa. Tus hijos ya están casados y viven en otras casas. Entonces, empezar a ponerle lógica a los pensamientos. Lo primero que hay que hacer es buscar la evidencia del pensamiento. Luego, tratar de ver si hay otra forma diferente de pensar sobre lo mismo. Entonces, es muy probable que tú puedas decir, bueno, es muy probable que ahora no dormí bien ayer, pero no es porque no tenga el COVID, sino porque me quedé viendo Netflix hasta las 2 de la mañana. O probablemente no dormí bien ayer porque llevo 4 o 5 días acostándome hasta las 2 o 3 de la mañana, entonces el sueño ya se me trae. Pero eso no es debido al COVID, es que ya cambié mi rutina. Entonces hay que buscar otra forma de ver si hay otras alternativas con respecto al pensamiento que nos está pasando por la mente. Y la tercera cosa es, bueno, en caso de que tú tengas evidencia de que lo que estás pensando realmente puede estar pasando. Segundo, de que no hayan otras alternativas posibles. La tercera pregunta que tú tienes que hacerte, bueno, en caso de que esto que yo esté pensando sea cierto, ¿qué tan malo es? Entonces, probablemente, si lo que yo estoy pensando, tengo COVID, realmente es cierto que tengo COVID, ¿qué tan malo es? Bueno, al menos ya sé que lo tengo. Si no lo supiera, pues probablemente me puedo quedar en casa, tener una serie de síntomas y puedo pensar que es otra cosa y no el COVID. Si lo tengo, puedo buscar ayuda, puedo llamar a un médico, puedo llamar eso. Si lo tengo, no voy a salir a la calle para contagiar a otras personas, ni voy a hacer una serie de comportamientos. Entonces, incluso si el peor de los pensamientos es cierto, pues tienes que mirar a ver qué tan malo es eso. Hay mucha gente que en este momento tiene COVID y ni siquiera sabe. Entonces, hay que tratar, cuando nosotros tenemos pensamientos, de utilizar estas tres preguntas. La primera, ver si tenemos evidencia de que lo que estamos pensando es cierto. Segunda, buscar otra forma diferente de pensar acerca de la cosa. Y tercera, en el caso de que
realmente lo que pensamos sea cierto. Hay que pensar, bueno, ¿y esto realmente está mal? ¿O podemos sacar algo de esta situación? Eso con respecto a la ansiedad. No sé si quiere hacerme otras preguntas mientras tanto. Bueno, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, creerían que se va a aumentar enfermedades psicológicas y se convertiría en enfermedad pública. El gobierno y el Estado tendrían que intervenir. A ver, pues lo que se está hablando es que probablemente va a haber un problema de salud mental que se va a convertir en un problema de salud pública en muchos Sí. países. Pero esto depende país por país. Hay algunos países, supongamos nosotros acá en España, ya vamos a cumplir prácticamente 2 meses de aislamiento, o sea, de confinamiento. Hay otros países que tienen más, hay otros países que el confinamiento es más flexible. Entonces, todo eso depende del país, primero. Y segundo, es muy probable que muchas de las personas que hayan estado en este confinamiento salgan del confinamiento y empiecen a tener problemas psicológicos tanto a corto como a largo plazo. Y esas personas van a necesitar tratamiento y van a necesitar de la ayuda de profesionales como psicólogos, psiquiatras y profesionales de la salud. ¿Cómo consigue la gente esa ayuda entonces, esa ayuda psicológica? En este momento de la pandemia, dependiendo del país, hay los colegios de psicología en muchos países tienen líneas abiertas donde las personas pueden llamar, personas que estén experimentando severos sentimientos de ansiedad, de estrés, de depresión, pueden llamar a estas líneas y psicólogos profesionales, psiquiatras, pues los atienden directamente y los aconsejan y los ayudan a sobrellevar el problema. Una vez pues esto pase, pues lo más adecuado es que si las personas empiezan a observar que tienen problemas en su situación emocional o en sus procesos mentales, la idea es que consulten en un centro de salud, en un hospital más cercano y pidan ayuda o asesoría psicológica. ¿Cuál cree usted que es el impacto? Nos dice por aquí Isa, ¿cuál cree usted que es el impacto en los estudiantes al no lidiar con el estrés del confinamiento, pues, al lidiar con el estrés del confinamiento y además también lidiar con el estrés de las clases en línea? Claro, esta es una excelente pregunta. Imagínate, yo creo que a mí me ha estresado más no el confinamiento, sino las clases en línea. Mis niños estudian alemán y claro, todos los deberes que le envían a mis hijos son en alemán y yo no hablo alemán. Entonces, el estrés grande que crea tener que, pues, tener que estar en casa trabajando, ayudándole a los niños, eso crea una situación de estrés muy grande. ¿Qué es lo que pasa? Es que nosotros también tenemos que, y pienso que los maestros y los profesores también tienen que adaptarse un poquito a esta situación y tener expectativas un poco más realistas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que es que en muchos países los profesores lo que han hecho es mandar cantidad de tareas y deberes a los niños o a los estudiantes. Y al final, todas esas tareas en casa, con los padres cocinando, haciendo las diferentes actividades, trabajando también en sus cosas, o con 2 o 3 niños al mismo tiempo, es muy difícil poder tener expectativas realistas de que todo este trabajo se va a poder realizar de la misma manera que se hace en la escuela. Entonces, los padres tienen que tener también expectativas realistas, hablar con los profesores y tratar de llegar a un acuerdo en el que el trabajo, la cantidad de trabajo que se le envía a los niños, pues que sea un trabajo proporcional a lo que estamos viviendo actualmente. Porque además de las tareas y el colegio y todo, los niños también tienen que tener otras cosas que hacer. Ahorita hablábamos de unos estados que la gente va a tener. ¿Son diferentes los estados en los niños, en los adultos y en los padres de familia? ¿O esos mismos estados que usted estaba nombrando ahorita es igual para todos? No, al final los niños, muchos de los niños no pasan por todos estos estados que estaba hablando yo, porque claro, los niños al principio no saben qué es el COVID y dependiendo de la información que escuchen o en la televisión o en la casa o la información que escucharon en el colegio. Por eso es muy importante que los padres hablen con los niños, que les expliquen en un lenguaje sencillo qué es, pero sin crear alarma, sin crear
miedo, sin crear susto en los niños. Pero los niños, como no tienen la misma, como la misma capacidad de procesamiento cognitivo que tenemos los adultos, pues tú no vas a ver a los niños tan preocupados como nos preocupamos nosotros, porque los adultos, tú estás preocupado de ir al supermercado, estás preocupado de que en tu trabajo puedas seguir trabajando, de que no te vayan a despedir, estás preocupado de las finanzas, de la parte económica, mientras que muchas de estas preocupaciones no ocurren en los niños. De pronto los niños, las preocupaciones que tienen cambian, son más diferentes, es más relacionado como que, bueno, ¿y por qué no puedo salir? Yo quiero salir, estoy preocupado. O sea, se ponen preocupados de porque ya llevan 2 semanas y no han visto a los amiguitos o no han podido ir al parque, cosas de eso. Estos problemas psicológicos de los que usted está hablando y también todas estas preocupaciones, ¿cuánto tiempo van a permanecer y cuánto tiempo se van a prolongar después de la pandemia? A ver, es muy probable, todo depende, esto no se, uno no puede hablar como generalizar de que todo el mundo va a salir con problemas psicológicos. Hay personas que tienen mayor resiliencia y mayores niveles de adaptación y probablemente cuando retornemos, pues muchas personas vayan a poder retornar a su vida pues normal como era antes, mientras que hay otras personas que tienen mayor nivel de vulnerabilidad y en esas personas pues probablemente se van a empezar a observar problemas psicológicos de estrés, de ansiedad, de cuadros depresivos, que si no se les da un tratamiento adecuado, pues esos problemas van a crear pues dificultades en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito académico y todas esas cosas van a repercutir en el entorno de la persona. Entonces, eso sí puede durar a largo plazo, pero por eso aquellas personas que presenten algún tipo de problema psicológico de salud mental posterior a la pandemia, lo más importante es que pidan ayuda y se pongan en contacto con un profesional de la salud, un psicólogo o un psiquiatra. Están haciendo una pregunta muy importante del sector salud también y es con respecto a una carrera que es teórico-práctica como la odontología, ¿cuál es la medida que se podría tomar? Ya que gran parte es practicar la teoría y en estos casos solo están viendo teoría, están hablando de algo muy importante. Claro, ahí la verdad, yo no soy odontólogo, Pero ¿cómo se pero a afronta? ver, lo más importante es que lo que pasa en muchas carreras, no solo la odontología, la medicina, la psicología, la gran mayoría de carreras, pues tú tienes que, tú no solo aprendes a través de la teoría, tú aprendes viendo pacientes, trabajando, haciendo trabajo de práctica, trabajo de campo. Entonces, claro, inicialmente, pues en este momento muchos de los estudiantes pues están haciendo trabajo de forma teórica en casa, pero apenas pase el confinamiento, pues se tendrán que empezar a tomar una serie de medidas para tratar de volver a retomar a la normalidad, entre comillas, donde los odontólogos pues volverán a hacer sus prácticas y volverán a ver pacientes, pero con un equipo adecuado que los proteja y que prevenga que probablemente se contagien de que una persona tenga el COVID. Lo mismo que los psicólogos, lo mismo que los psiquiatras, pero en ese sentido, dependiendo hasta cuánto dure el virus, hasta que no haya una vacuna, todos los diferentes servicios profesionales, los servicios sanitarios, todos van a tener que tomar una serie de medidas para protegerse de forma que no puedan contagiarse o contagiar a los demás. Esto me da pie a una pregunta muy importante y es que los médicos o el sector protector, los médicos del sector salud se han visto en estos momentos con una tarea muy grande, muy fuerte de poder ejercer su profesión, ¿cierto? Ya que también se están viendo demasiado agobiados porque la gente cree que son portadores del virus, que su trabajo es el más peligroso, ¿cierto? Están manejando un estrés, el estrés más fuerte lo están manejando los médicos y el sector salud, ¿cierto? ¿Quién va a ver a estas personas después? O sea, Claro, ¿quién va a responder por ellos? eso es algo muy importante y es que la gran mayoría de gobiernos en diferentes países del mundo han, han, no le han prestado atención a los profesionales de la salud. Han sido profesionales que se les ha pagado muy mal, han sido profesionales que no han trabajado con las suficientes
herramientas adecuadas para ejercer su trabajo. Y ahora, cuando pasa un problema de estos, pues nos estamos viendo que son las principales personas que están en el frente de batalla, son los que están dando la cara por salvar vidas. Y esas personas son seres humanos y son personas que sufren, son personas vulnerables y son personas que probablemente en el momento en que pase toda esta situación, lo que uno observa es que muchas de esas personas van a quedar con severos problemas psicológicos. Es muy común encontrar estrés postraumático, especialmente muchas situaciones donde las personas tienen que afrontar situaciones como la muerte, donde tú tienes a un amigo, a un familiar, o tú eres un médico internista o un médico de urgencias, donde diario se te están muriendo 4, 5, 6 o 10 pacientes. Todo eso puede conllevar a futuro a que muchas de estas personas puedan desarrollar cuadros de estrés postraumático, y a esas personas también los gobiernos deberían buscar la forma de invertir dinero en el sistema sanitario, en el sistema de salud, para proporcionarle un tratamiento adecuado a todos estos profesionales que en este momento nos están ayudando a nosotros. Exactamente. Hay una pregunta que hace a Mayra y es, ¿esta experiencia nos puede ayudar a estar más preparados en algún futuro desastre? Claro, yo pienso que sí, siempre uno de estas experiencias pues lo que hace es aprender, y pienso que una de las cosas que tenemos, que tiene el ser humano, es que hay veces aprende a partir de los errores. Yo me acuerdo acá en España cuando empezó todo esto, la gente se reía y mandaba memes y decía, ajá, es que los chinos, y esto le da solamente a los chinos, y la gente no tomaba esto en serio. Pero yo pienso que a partir de ahora, lo que ha creado este virus a nivel del mundo es tratando de crear más una conciencia social, donde la gente se está dando cuenta de que el día de mañana puede haber otro virus de esto, y el día de mañana cuando pase una situación de estas, tenemos que actuar como sociedad, cosa que no hemos estado pensando durante muchos años, porque todo el mundo ha pensado en sí mismo, la gente se ha centrado simplemente en satisfacer sus necesidades personales, pero nadie ha pensado de que podría pasar algo que afectara a blancos y a negros, a pobres y a ricos, a chinos, a europeos, a norteamericanos. Y esto es algo que ahora el virus ha creado, esa conciencia social, y a futuro, con seguridad, que nos vamos a dar cuenta que vamos a estar mejor preparados para una pandemia futura en caso de llegar a presentarse. Pregunta Carla, como estudiantes de odontología, ¿cómo podemos afrontar a los pacientes que manifiesten ansiedad y estrés a la posibilidad de ser contagiados dentro del consultorio? Eso es una excelente pregunta. Hay que los odontólogos, a partir de ahora, los odontólogos, los médicos, todos los profesionales de la salud deberían trabajar conjuntamente con psicólogos, psiquiatras. ¿Por qué? Porque es muy probable que muchas personas después de esto vayan a tener severos sentimientos de ansiedad, severos sentimientos de estrés, por el solo hecho de pensar de que tienen que ir a una consulta odontológica. Entonces, una de las cosas que va a tener que hacer el odontólogo conjuntamente trabajando con los psicólogos es dar psicoinformación, es tratar de tener folletos en sus consultorios, o tratar de tener o trabajar conjuntamente con psicólogos donde se le pueda explicar a una persona que los procedimientos que se van a hacer en el consultorio odontológico son seguros, que la posibilidad de contagio es mínima, que se están tomando todas las medidas adecuadas. Algo similar pasó con cuando ocurrió todo lo que es los problemas con el SIDA. La gente tenía miedo de ir a donar sangre, que pronto lo iban a contagiar. Entonces, es muy importante dar psicoeducación a la gente. Y cuando se le brinde a la gente la información, las necesidades que tiene la gente de saber qué puede pasar, cómo se está controlando, qué se va a hacer, esos niveles de preocupación, estrés, ansiedad van a disminuir. Excelente. Las medidas de higiene y miedo a ser contagiados podrían llegar a generar trastornos obsesivos compulsivos.
Claro, eso, a ver, en sí que las medidas de higiene y limpieza puedan generar un trastorno obsesivo-compulsivo, pues en algunas personas sí, pero yo pensaría que más que esas cosas generen un trastorno obsesivo-compulsivo es que ciertas personas que tienen una estructura personal, de personalidad obsesivo-compulsiva, estos tipos de comportamientos, de estar lavándose las manos, de la higiene, podrían agravar un trastorno obsesivo-compulsivo que la persona tuviera de base o que presentó anteriormente. Pero sí, puede haber varias personas que con todo esto de la limpieza puedan generar pues trastornos obsesivo-compulsivos a futuro. Me gustaría, no sé cómo vamos de tiempo, me gustaría dar Sí, tenemos algunas... 20 minutos, 15 Ah, qué minutos, bien. pongámosle, tenemos 15 minutos, muy buenos. Muy bien, déjame dar otras recomendaciones prácticas. Lo más importante Claro, es tratar de mantener la mente ocupada, muy importante. Entonces las personas deberían tratar de hacer rutinas diarias. Es muy importante levantarse a la misma hora o a una hora similar, bañarse, ponerse la ropa, decir por la mañana voy a trabajar, de 12 a 2 voy a comer, de 2 a 4 voy a ayudar a mi niño a hacer los deberes. Muy importante las rutinas. Otra cosa importante, es importante dividir los espacios de casa. Saber que un espacio de la casa lo vamos a utilizar para estudio, uno para cocinar, otro para tratar de mantener esos espacios bien divididos. Eh, Otra cosa muy importante, no aislarse, buscar no aislarse, no quedarse solo en la habitación, hay que hablar con los amigos, hacer contactos, hay que buscar aprender cosas nuevas, muy importante. Cosas nuevas, hay que cocinar, meterse a YouTube, hay que aprender a bailar un baile nuevo, cosas que no hayamos hecho antes. Una de las cosas bonitas que yo pienso que uno puede sacar de esta pandemia es que vivíamos en un mundo a las carreras. Y ahora, en este momento, tenemos todo el tiempo del mundo para hacer cosas que antes no podíamos hacer. Entonces es muy importante sacar tiempo y tratar de tener un balance entre el ocio y el trabajo. No puedes quedarte, porque también hay gente que está utilizando esta pandemia. Dice, ah, no, voy a coger la bicicleta estática y voy a hacer 25 kilómetros diarios. Al otro día 30. No, no, no. Hay que buscar un balance entre el ocio y el trabajo. Es muy importante también de el hecho de quedarse en casa, pensar de que eso tiene un sentido y al quedarse uno en casa está salvando vidas, está haciendo algo, está compartiendo algo con las demás personas de la sociedad. Es muy importante tratar de apreciar los momentos que uno tiene con sus familias. Mira, uno hay veces de tanto trabajo nunca se acostaba con su niño a leer un cuento o nunca uno tenía la oportunidad de hacerle una comida específica a un hijo, o ponerse a jugar Nintendo Wii, o ponerse a jugar con la PlayStation con tu hijo, cosas que uno nunca le pasaba a la casa, porque siempre cuando tu niño te decía que le ayudara, tú lo regañabas y le decías que estaba muy ocupado. Entonces es muy importante tratar de hacer cosas que tú no hacías antes, apreciar los momentos que tienes con tu familia. Muy importante tratar de mantener el autocontrol. Muchas personas en estos momentos, cuando se sienten estresados, cuando se sienten preocupados, lo que hacen es pelear, gritar y la dinámica familiar se puede ver muy afectada. Entonces, hay que tener en cuenta estas cositas. Sí, dime otras preguntas que tengas. sí, claro, hay dos preguntas, yo creo que hay una muy importante y me gusta muchísimo esta clase, la señora Patricia, y es cómo lidiar con la muerte de algún familiar, ¿cierto? Debido al COVID, teniendo en cuenta que no hay manera de despedirse de esa persona por el aislamiento. Ya, esto es algo que a mí personalmente me ha parecido muy triste. No sé ella en qué país viva, pero supongamos nosotros acá en España. La verdad, yo no comparto mucho la decisión que ha tomado el gobierno de no dejar ir a las familias a los funerales. Entonces, yo no entiendo cómo a las familias no se deja ir a los funerales, pero sí te dejan ir al supermercado. Entonces, tú estás en el supermercado rodeado de 100 personas, 150, pero tus 4 o 5 familiares no pueden ir a despedirse del miembro de tu familia o del familiar que ha muerto. Esa es una medida que yo no he compartido mucho y pienso que no se debería hacer. ¿Por qué? Porque todos estos duelos que está viviendo la gente, un duelo es un proceso psicológico
y es un proceso que uno tiene que pasar. Y cuando tú no tienes la oportunidad de despedirte de esa persona que amas, de esa persona con la que has compartido tanto tiempo, eso es un duelo que se queda ahí estancado. Entonces hay que buscar formas de tratar de elaborar ese duelo. Hay gente que lo que hace y lo que se recomienda de pronto coger un objeto personal de la persona, colocarlo en la habitación y asumir que esa persona está ahí, hablar con ella, expresarle todos los sentimientos, todas las cosas que quisiste decirle a esa persona antes de que muriera. Esa puede ser una forma de afrontar el duelo. Otra forma también, hablarlo, expresar los sentimientos, hablarlo con la familia, llorar. Es normal sentirse triste porque a uno se le murió su abuela con la que vivió los momentos más lindos de la vida y no tuvo tiempo de despedirse. Entonces, es muy importante buscar formas de cómo podemos procesar ese duelo. Y nosotros los psicólogos podemos ayudarle a muchas personas para que pues puedan procesar esos duelos. Dime. Dice Carolina Montoya, ¿cómo controlar los momentos de crisis cuando uno está solo? Claro, eso es muy importante. Una cosa muy importante es tratar de que cuando uno tenga una crisis, tratar de hacer ejercicios de respiración, tratar de respirar profundamente, tratar de contar hasta 10, tratar de relajarse y ver si esas sensaciones que uno está teniendo, pues van pasando poco a poco. Si no van pasando, lo ideal es que se llame a alguien a una de estas líneas que yo digo y que la persona pueda hablar con alguien, algún profesional que pueda ayudarle. Pero inicialmente hay que tratar de relajarse, de hacer respiración profunda, de relajar los diferentes músculos, tratar de pensar las cosas que decía anteriormente, algunos de los consejos que daba ahora con relación al pensamiento. Y si esas emociones, si eso sigue escalándose, pues lo ideal es llamar a alguien y poder hablar con alguna persona, especialmente un profesional, sobre lo que uno está pasando. Me gustaría dar algunos consejitos relacionados con el sueño, que es una de las Claro que cosas sí. también que muchas personas le preguntan a uno. La gran mayoría de personas en esta pandemia, muchas personas están teniendo problemas de sueño. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas se quedan despiertas toda la noche o se quedan jugando, se quedan viendo los móviles. ¿Y qué es lo que pasa? Que el ciclo de sueño se altera. Y cuando se altera el ciclo de sueño y la persona no puede dormir bien, al otro día se levanta y esa persona tiene problemas emocionales, se levanta de mal humor, le duele el cuerpo, está irritado y eso genera discusiones con las familias y eso. Entonces, es muy importante tratar de hacer unos ejercicios que nosotros llamamos ejercicios de higiene del sueño, para tratar de mantener el sueño y de una forma adecuada. Algunas de las cosas que podemos hacer es muy importante tratar de procurar acostarse y levantarse siempre a la misma hora. Es decir, como cuando estábamos trabajando, nos acostamos a las 9 o a las 10 y nos levantamos a las 7 o a las 8. Otra cosa muy importante, no se acueste ni intente dormir hasta que no tenga sueño. Hay gente que, bueno, dice, bueno, me voy para la cama, pero no tiene sueño. Entonces se queda en la cama a las 9, a las 10, a las 11, y cuando está en la cama y ve que no se puede dormir, empieza a pensar y esos pensamientos ya que la persona tenga dificultad para conciliar el sueño. Otra cosa muy importante, traten de no dormir durante el día. Hay gente que se trasnocha, entonces cuando se trasnocha durante el día le entra un poquito de sueño y dice, no, voy a hacer una siestecita, y se acuesta 15 minutos, una hora o dos, luego esa hora le altera el proceso de sueño por la noche. Entonces trate de no hacer siestas, es muy importante hacer ejercicio diariamente, pero trate de no hacer ejercicio justo antes de acostarse. Hay mucha gente que va una hora o 2 horas antes de irse a la cama a hacer ejercicio. Claro, cuando se va a la cama, pues está muy activo y le cuesta dormirse. Muy importante también no realizar tareas que impliquen actividades mentales cuando se está en la cama. No empiece a pensar en cosas, en que tiene que pagar esto, en que tiene que hacer esto, no trate de estar enviando emails. Otra cosa importante también, cuando alguien tiene sueño, muchas personas tratan de consumir alcohol. Dicen, no, pues yo me tomo 3 cervecitas y me duermo, o me tomo media botellita de aguardiente o de ron y me duermo. Claro, el alcohol tiene produce somnolencia, pero lo más frecuente es que
muchas de estas personas se queden dormidos y luego tengan despertares nocturnos. O sea, después de 3 o 4 años se despierten y luego no puedan volver a dormir. ¿Qué más? Mantener la habitación en condiciones óptimas. Muy importante, realice ciertos rituales cada vez que se va a ir para la cama. Vaya, ponga la pijama, cepíllese los dientes, lávese las manos, de forma que su organismo ya se empiece a adaptar y ya cuando usted vaya y se lave los dientes, ya su cuerpo sabe que usted ya está usted preparando al cuerpo suyo para irse a la cama. Y usted, mientras más hace estas rutinas, su cuerpo ya las establece. Muy importante, tomar un baño. Seguir porque me estás escuchando ahora. Ok, ¿me escuchas? Sí, está muy bien ahora. Sí, Ok, señor. bien, listo. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, hay muchas cosas. Hola, soy de Tijuana, Bedín. Bueno, tengo una hija con habilidades diferentes, deficiencia mental. ¿Cómo hacerle entender que no debe salir? Claro, eso es muy importante, pero supongamos, no sé cómo será eso allí en Tijuana, pero supongamos en muchos países, especialmente acá en España, las personas que tienen ciertas discapacidades, tanto mentales como físicas, pueden salir de sus casas acompañados de sus padres. Y sería conveniente para estas personas poder salir, pero tomando siempre repercusiones necesarias, de forma que no se vaya a correr ningún riesgo. Pero supongamos acá el gobierno español permite que personas con autismo, personas con discapacidades puedan salir de su casa a dar paseos diarios, por lo menos 1 hora o 2 horas diariamente. Estás haciendo un trabajo con un gran equipo. ¿Y de qué trata ese trabajo que estás haciendo? Nosotros estamos haciendo un trabajo, ahora estamos haciendo un estudio para ver cuáles son las consecuencias físicas y emocionales que está conllevando esta pandemia en diferentes países del mundo. Estoy trabajando con investigadores de los Estados Unidos, de Europa, y hemos desarrollado una encuesta que la hemos enviado a cantidad, hemos recogido datos como de unas 6.000, casi 7.000 personas, mirando como cuáles son las consecuencias físicas y psicológicas que tiene todo lo que es el aislamiento social, para ver posteriormente cómo podemos generar programas de tratamiento y rehabilitación para ayudar a todas estas personas. ¿Las personas que están conectadas en estos momentos de alguna forma te pueden ayudar o te podemos ayudar? Claro, la idea es que yo podría compartir el link y las personas que están que están conectadas, yo les puedo enviar el link a ustedes y si ustedes me ayudan a repartir el link entre familiares, colegas, las personas que mayor puedan responder la encuesta, sería de gran utilidad para nosotros, las personas que trabajamos en investigación. Importantísimo, porque nosotros, este video va a quedar aquí, entonces queda 24 horas estipulado por Instagram, pero nosotros el video lo vamos a montar a YouTube y después luego de montarlo a YouTube lo montamos a Facebook. Entonces yo creo que la gente va a encontrar en nuestro Facebook, va a encontrar entonces el formato para que nos ayuden a responder. Igual por nuestra red de WhatsApp también que tenemos, que está ahí, pueden pedirlo y vamos a hacer entonces una cadena muy grande para poder hacer partícipes a todas las personas, porque es que esto es de todos y sería una cosa genial de que ustedes como investigadores pues lo hagan mucho mejor. Claro, lo bonito es que estamos haciendo este estudio con investigadores de Italia, de España, de la China, de Estados Unidos, y queremos ver, porque claro, probablemente las reacciones físicas y emocionales pueden cambiar dependiendo del país, de la cultura, y eso es lo que queremos también mirar. Excelentísimo. Yo creo que eso está aprobado por el Comité de Ética y todo pues para poder seguir adelante. Sí, no, muchísimas gracias. No De sé cómo acuerdo. vamos de tiempo.
no, yo creo que ya estamos casi terminando, pero bueno, antes de terminar, una pregunta muy buena. ¿Y cómo está usted tomando estas medidas en España? ¿Cuál es la mayor alerta que ha tenido usted en la última semana, por ejemplo? Nosotros, a ver, pues en el caso mío, yo tengo 4 hijos y ha sido complicadito pues estar en aislamiento social con los 4 niños, pero una de las cosas que hemos tratado de hacer aquí en España, el aislamiento ha sido muy estricto porque solamente nos dejan salir a comprar al supermercado y a la farmacia. Entonces prácticamente todo el tiempo hemos estado en casa y lo que hemos tratado de hacer es eso, tratar de buscar los aspectos positivos que tiene esto y tratar de hacer cosas que no hacíamos antes, compartir tiempo en familia y, y también ha sido muy bonito porque supongamos he podido volver a contactar con gente con la que hacía deporte en Colombia, hemos hecho chats virtuales, hemos hablado y todas estas cosas eran cosas que probablemente debido a todas las ocupaciones profesionales que tengo en mi vida nunca hubiera podido hacer porque no tenía tiempo. Entonces, hemos estado, sí, gracias a Dios, mi familia y yo estamos bien y probablemente pues esperando a ver cuándo podemos ya salir a la calle. Ya para terminar, entonces, ¿sí nos cambió la vida a todos, para bien o para mal? Pues yo pienso que de todo aprende uno y yo pienso que esto nos va a cambiar la vida para bien a muchas personas. A algunas personas probablemente las va a afectar de forma negativa, pero esas personas que tengan una afectación negativa, pues probablemente las personas que trabajamos en todo el ámbito de la salud, de la psicología, de la psiquiatría, pues podremos tratar de buscar la forma de cómo ayudarle a estas personas para que puedan superar esto y puedan tener una calidad de vida buena con sus familias y con todo el mundo. ¿Cómo explicarle? Sale una pregunta antes de terminar, otra pues que salió muy buena y es, ¿cómo explicarle a los niños que alguien ha muerto por COVID? ¿Es igual? Ya, es muy complicado, es muy complicado. Hay que tratar de buscar un lenguaje muy sencillo donde los niños se les explique qué fue lo que sucedió y tratar de que el niño pueda entender que no tanto que murió el abuelito, sino que ya el abuelito está en el cielo y que probablemente ya él tiene un ángel en el cielo con el que va a poder hablar todos los días y tratar de recordar los momentos buenos de que se compartieron con el abuelo, las cosas buenas que se hicieron, los paseos familiares que tuvieron. Hay que tratar también de trabajar mucho con los niños porque esto puede crear también sentimientos de tristeza y depresión en nuestros niños, sabiendo que una de las personas que más querían, su abuelo o su familiar, se murió. Dinos algo que nos podamos llevar el día de hoy ya para nosotros con toda la satisfacción del mundo. Yo pienso que los seres humanos han demostrado que en situaciones de crisis siempre se sacan cosas positivas. Y pienso que en esta situación tenemos que darnos cuenta de todas las cosas positivas que tenemos que sacar para nuestras vidas. Yo conozco muchos amigos que me decían, no es que yo me quedo en la casa un día y me enloquezco. Y mira, llevamos ya más de 2 meses y ninguno no hemos enloquecido. Pues sí, nos sentimos tristes y son cosas muy difíciles, pero también tenemos que buscar las cosas positivas de esto y tratar de aprender de esto y que esto nos sirva a futuro para ser mejores personas, mejores vecinos, mejores amigos y ayudar a otras personas también en el futuro. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, Fue un momento muy especial, no, muchísimas toda la gracias a ustedes. información importantísima. Un saludo muy, entonces, muy grande desde acá de Colombia a toda la gente que nos está viendo en todos los países que nos están viendo y a usted en España también y a todos los suyos. Un abrazo muy fuerte desde parte de nuestra red Meet Dental. Bueno, un saludo a todos y eso, saludo a mi familia también en Colombia, a mis amigos y un saludo a todos y bueno, mucho ánimo. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Nos vemos el próximo miércoles con una maravillosa entrevista que también vamos a tener para todos ustedes a las 10 de la mañana. Miércoles y viernes son los días estipulados para que usted junto a nosotros tengamos toda la información más perfecta de todos. Una solución a la fecha, bueno, está bien. Hay algunas preguntas, nos las pueden hacer por interno, con todo el gusto se las vamos a responder. A todos un feliz día. Recuerde, cuídense bastante, lávense las manos.
tomar todas las precauciones y si no tiene que salir a nada, por favor, no salga. Hasta luego, que tengan un muy buen día.